Alex Ramírez es un hombre observador, a diferencia de todos los demás, y se ve una nueva estatuilla en el escritorio. ¿De quién se trata? Los mini guardianes. Los mini guardianes del Rey va desnudo tienen nuevo integrante, efectivamente. Tenemos a Johann Sebastian Bach, nos recuerda la maravilla de la música, a Charles Darwin, que representa, por supuesto, a la ciencia, a Scooby-Doo, que representa el escepticismo y el pensamiento crítico, pero hay una parte también que es importante. Este hombre, y fue una maravilla que lo encontrara yo, es Witold Pilecki, y es un hombre del que ya he hablado ampliamente aquí. Dejen encontrar la miniatura. Witold Pilecki fue un capitán del ejército polaco que cuando se abrió el campo de Auschwitz, primero como campo de concentración para los, sobre todo para oficiales polacos, voluntariamente se hizo detener para ser llevado a Auschwitz, donde pasó 3 años. Witold Pilecki, poco menos de 3 años, quizá de 41 a 43, y ahí organizó a los presos polacos, organizó las fugas de varios presos polacos, organizó formas de abastecimiento de bienes para que no los mataran de hambre, y finalmente el día que decidió escapar, este nivel, tienen que ver este video que le dedicamos con la historia de Witold Pilecki. El día que decidió que pues ya tenía que ir, pues escapó y ya. Y cuando volvió al espacio donde se encontraba pues con el ejército polaco en rebeldía, escribió el informe Witold. El informe Witold fue el primer informe amplio, exacto del exterminio de judíos que se estaba llevando a cabo en Auschwitz. Lo conté también en el video que hicimos de Auschwitz hace unas semanas, conmemorando el 80 aniversario de la liberación. Y Witold Pilecki fue pues el que avisó al mundo que aquello estaba ocurriendo en realidad, aquel horror que había ocurrido. Y en vez de ser considerado un héroe, desafortunadamente, como no era prorruso cuando Polonia quedó dominada por los rusos, por la Unión Soviética, y bajo el régimen de la Unión Soviética, se le enjuició y se le fusiló. Increíblemente. Es uno de los héroes de guerra más extraordinarios que yo conozco, y es un hombre que es un héroe de guerra no por los tiros que haya dado, sino por otras cosas que hizo. Entonces era otra parte del espíritu humano que me parecía importante que estuviera allí. Busqué el otro día figurillas de Witold Pilecki a ver si las había en Amazon, y sí, desde Suecia me mandaron esta, por supuesto, en una colección de figurillas de numerosos héroes de guerra, pero este es el que más me interesa. Gracias por la observación, Alex Ramírez.